No sé si funciona esto. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, hoy estoy gritando mucho. Bueno, buenas tardes a todos. El tema, como decía Igor, es análisis estadístico de textos cronológicos. Vamos a hacer una aplicación al estudio de bases bibliográficas y discursos retóricos. La presentación que voy a hacer está organizada de la siguiente manera. Primero, explicar cuáles son los objetivos que se persiguen en este trabajo, los métodos que se implementan y los resultados se presentan a través de dos bases o de dos bases de datos, una base bibliográfica y un discurso retórico. Si se fijan, son datos completamente distintos. Una base de datos se organiza de diferente manera y un discurso pues es un texto no estructurado. Sin embargo, la metodología o el procedimiento que se utiliza en este análisis es el mismo. Los métodos que utilizamos son los mismos para analizar la base bibliográfica y el discurso retórico, aunque tienen ciertas particularidades. Y finalmente, las conclusiones que obtenemos en esta investigación. Todos sabemos que hoy en día, pues la gran cantidad de información textual que se está generando obliga a los investigadores a analizarla, a clasificarla para poder tomar mejores decisiones. Desde los años 50 han aparecido diferentes técnicas estadísticas para el análisis de datos textuales y también pues el gran desarrollo de las ciencias computacionales, de los sistemas de información, pues permiten que ahora se puedan analizar pues una infinidad de datos y que han surgido incluso otras áreas como el Big Data, el Machine Learning, etcétera. Pero en este trabajo lo que pretendemos es proporcionar un procedimiento estadístico para analizar corpus desde un punto de vista cronológico, es decir, considerando el tiempo. Y el objetivo es analizar cómo ha evolucionado el vocabulario en cada uno de los corpus. Me refiero a corpus al conjunto de documentos. Yo creo muchos de ustedes que trabajan con análisis, con datos textuales, pues saben que un corpus se refiere al conjunto de documentos. Vamos a analizar la evolución del vocabulario e identificar las funciones de las palabras de acuerdo con el uso que de ellas se hace. Y también pretendemos modelizar la estructura del corpus. Se desarrolló una herramienta estadística, una herramienta computacional, unas funciones en R que nos permitieron implementar toda la metodología que estamos proponiendo. Los métodos estadísticos que se van a utilizar los clasificamos en 4 grupos: los métodos clásicos para el análisis textual, los métodos para el análisis de corpus cronológico, la metodología para determinar las funciones de las palabras y los métodos para modelizar la estructura del corpus. Debo aclarar que no me voy a detener mucho en explicar en qué consiste cada uno de los métodos, sino más bien los resultados que obtenemos al momento de implementarlos, porque si no, si se fijan, pues son bastantes y aquí me llevaría mucho tiempo. Además, muchos de ellos yo creo que ustedes ya los han trabajado, sobre todo los métodos clásicos de análisis textual, como el análisis de correspondencia, los análisis factoriales. Bueno, al momento de analizar cualquier tipo de base de datos, y en este caso una base de datos cronológica, nosotros siempre necesitamos codificar la información, organizar la información, y para ello se necesita organizar la información en una tabla múltiple. La tabla múltiple está constituida por una tabla de documentos, palabras o una tabla de frecuencias. A esta la llamamos una tabla léxica. Y también por una tabla documentos variables contextuales. Estas variables contextuales son las que nos permiten hacer agregación de la tabla léxica. Y las dos tablas pues nos componen la tabla múltiple. Entonces la estructura de esta tabla múltiple es la que nos permite implementar todos los diferentes métodos, de acuerdo con el interés que perseguimos. ¿Va? No quiere. Bueno, primero vamos a trabajar con un análisis bibliográfico. Lo que pretendemos aquí es responder a varias preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son
los temas más importantes en la investigación dependiendo el tópico que nosotros vayamos a estudiar. Si existe evolución en el vocabulario, si existen periodos en la investigación, qué es lo que determina esa evolución o cuáles son las palabras que permiten que evolucione la investigación y también cuáles son los artículos pioneros. Y también pues pretendemos contribuir en el campo del análisis bibliográfico creando también una herramienta en R para implementar la metodología y los artículos, la base de datos que nosotros trabajamos es una base compuesta por artículos científicos. En este caso nosotros, la presentación que yo les voy a hacer es de una base de datos médica sobre una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Tenemos 506 artículos. Bueno, no son los artículos como tal, sino que trabajamos con los resúmenes de los artículos. Pero lo que quiero decir es que más que explicarles los resultados médicos obtenidos, que ustedes sepan los resultados que se pueden obtener al aplicar la metodología en cualquier base de datos con el tópico que ustedes quieran estudiar. En algunos casos no me voy a detener demasiado en explicar los resultados médicos, porque ni yo soy médico, ni creo que ustedes tampoco. Pero pues cuando se estudia un tópico, pues hay que conocer algo sobre el tema para poder explicar qué resultados puedes obtener. Esta es la base de datos. Lo importante es la forma como debe de estar organizada. Primero, todas las bases de datos tienen el título del artículo, su resumen o el abstract, el año en que fue publicado, el autor y la revista que lo publicó. Decía, mi corpus estará constituido por todos los resúmenes de los artículos. En este caso tenemos una base de 506 artículos de 115 revistas con factor de impacto alto. Entonces solo mi corpus estará constituido de esa manera. Esta es la estructura de la función, se llama BiblioMiner. ¿Se alcanza a ver bien allá? No. ¿Y si les pones el archivo? Claro. ¿Es Windows? ¿Mande? Sí, es un archivo de PDF. No, pero tu plataforma está mostrando el video. Sí. Signo de Windows, bueno, la tecla de Windows y la letra y el número el signo de más. Cuando eso tiene para entrar los Windows así. ¿Dónde? La de cuadritos. Esta de cuadritos. A ver, dime. ¿Esta? Esta y el más. No. Ya pues pegar aquí en ya se los comparto. Se llama escuela de datos. Voy a continuar porque si no se me va a ir mi hora y no voy a terminar. Bueno, esta es la función que voy a utilizar y me voy a guiar en ella para ir presentando los resultados. Primero, el corpus de la base de datos. Con el corpus de la base de datos pretendo formar la matriz documentos palabras. El corpus, decía, está formado por
por 89.155 ocurrencias, 6.834 palabras diferentes, con una longitud media por cada uno de los abstracts de 176. Aquí se realiza el proceso del corpus o proceso de lematización, donde selecciono solo las palabras que tienen un umbral de frecuencia mayor de 10, que aparecen en más de 5 abstracts, y se eliminan todos los stop word, que son las palabras herramientas como artículos, preposiciones, conjunciones, etc. Y finalmente me quedo con 51.904 ocurrencias, 1.120 palabras, con una longitud de 101 palabras distintas por cada uno de los abstracts. De esa manera se crea la matriz documentos-palabras. Como individuos están los abstracts y como variables están cada una de las palabras, de tal manera que tengo una matriz de dimensión 506 por 1120. Ya está en el Dropbox, una carpeta que se llama Entonces, una vez que yo ya tengo la matriz documentos-palabras, me interesa saber cuáles son los tópicos más importantes de lupus eritematoso sistémico, y aplicando un análisis de correspondencia a esta matriz voy a obtener, pero primero quiero explicar, tengo un análisis, el análisis de correspondencia fue propuesto bueno, el análisis de correspondencia trabaja con una tabla de proporciones. Esta tabla nos permite hacer una transformación, tiene sus márgenes de filas, sus márgenes de columna, y al aplicar un análisis factorial general a esta matriz, yo puedo hacer una visualización de mis resultados de un análisis de correspondencia que me permite ver las similitudes entre los documentos, las similitudes entre las palabras y la asociación entre palabras y documentos. Quienes han realizado análisis de correspondencia podrán ver que en la primera representación del primer plano factorial puedo tener 4 grupos cuando tengo un esquema ideal. Kervaol define a cada uno de estos grupos de documentos o de palabras como metakeys o metadocs. Y este sería el esquema ideal que todo mundo persigue, donde ya tienes muy definidos los grupos, pero desgraciadamente lo que más ocurre es el esquema común. Entonces lo que propone Kervaol es que se seleccionen todas aquellas palabras que tienen una contribución mayor en la formación de los ejes. En nuestro caso consideramos 6 veces la contribución media de las palabras y de los artículos. Y de esta manera, en el primer plano factorial podemos encontrar 4 grupos. En la parte del primer plano factorial, el primer grupo es aquel que trata sobre medicamentos y tratamientos. En el segundo grupo, en la parte derecha, es predisposición genética. En el segundo eje, en la parte positiva, tenemos la calidad de vida y daño crónico de las personas enfermas de lupus, y finalmente en el segundo eje, en la parte negativa, el tópico es linfocitos B y aplicaciones terapéuticas. Todos los numeritos que ustedes ahí sí ya los están viendo, ¿verdad? Porque aquí yo no los veo y me voy a tener que apoyar aquí. Todos los números corresponden a los artículos o a los resúmenes que están relacionados con cada uno de los tópicos. Esto es importante porque si un investigador está interesado en estudiar solamente uno de los temas, supongamos que alguien que estudia la enfermedad de lupus solo se interesa en estudiar los tratamientos o los medicamentos de esa enfermedad, pues no es necesario que recurra a todos los artículos que hablen sobre lupus, sino que se centre solamente en aquellos que están relacionados con ese tópico. De ahí la utilidad de identificar los principales temas en la investigación. Esta es la representación en el primer plano factorial, pero yo puedo encontrar muchos más tópicos en las siguientes dimensiones. Y aquí pueden ver que se encontraron otros tópicos, no solo los que acabo de mencionar, sino
terapias biológicas, riesgos cardiovasculares, metabolismo óseo, etcétera, etcétera. Una vez que he encontrado los diferentes tópicos, quiero saber si hay evolución en el vocabulario, y para ello utilizo la misma matriz de abstracts palabras, pero le incorporo una nueva variable al análisis, la variable años, en este caso el año en que fue publicado el artículo, y de esa manera tengo una matriz, una tabla múltiple, abstracts palabras más años. Aplicamos un análisis factorial múltiple de tablas de contingencia. Este método fue propuesto por Beck-Weber-Tau, y la importancia que tiene este método, a diferencia del análisis de correspondencias o del análisis factorial múltiple, es que intenta equilibrar la influencia de cada una de las tablas y nos permite hacer representaciones superpuestas de los años como cronología y también de las palabras, de tal manera que yo puedo hacer una representación de mis documentos tanto como en el tiempo como de acuerdo con las palabras que utiliza. Además, la representación, cuando existe una relación entre los años y las palabras para ver si hay evolución, en el primer eje factorial del análisis de correspondencia se muestra una alta correlación del año con el vocabulario, y aquí podemos ver que la correlación casi es perfecta. Tenemos una correlación de 0.92, lo cual sugiere que este eje explica la variabilidad del vocabulario relacionada con el tiempo, y por lo tanto que hay una relación y que hay evolución en el vocabulario. Ahora yo me pregunto, esa evolución, yo estoy trabajando con una base de datos que olvidé decir, de 18 años, de 1994 a 2012, es mi base de datos. Entonces quiero ver si la evolución tiene periodos homogéneos. Y para ello utilizo clasificación cronológica. La clasificación cronológica me va a permitir agrupar los años. ¿Y por qué es cronológica? Porque utiliza un algoritmo de clasificación con restricción de contigüidad. ¿Qué significa? Que solamente se pueden unir nodos adyacentes, en este caso años que sean adyacentes, porque si no, esto no, y de esta manera, al utilizar esta clasificación con restricción de contigüidad, no permite que se unan, por ejemplo, 1994 y 2012, sino se uniría 1994, 1995, 96, 97, pero también para hacer la agregación se requiere que haya una autorización mediante un test. Y aquí tenemos la representación parcial de los años como variables categóricas en el análisis factorial múltiple de tablas de contingencia, y estas líneas yo se las puse, la gráfica solo presenta la evolución de los años, pero al aplicar análisis, la clasificación cronológica, pude determinar que existen 3 periodos, que se agrupa en 3 periodos, de 1994 a 2000, de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012. Entonces, si nosotros analizamos de 1994 a 2000, el vocabulario casi es el mismo, no hay un cambio muy brusco, pero de 2000 a 2001 hay un cambio, hay nuevo vocabulario, y ese vocabulario se mantiene hasta 2006, y luego en 2006 hay una nueva transición, un cambio, hasta 2007, y si se fijan, 2007 se aleja un poco, a pesar de que forma parte de este grupo de 2007 a 2012, dices, pero pareciera que fuera un solo grupo, pero no, de acuerdo con la clasificación, forma parte de este periodo. Analizamos por separado qué ocurre con 2017, y es que en ese periodo fue cuando más investigación se hizo sobre este tema. Hay muchísima investigación,
se hicieron muchos estudios de corte y por lo tanto eso permitió que dado esos estudios, hubiera muchos artículos relacionados con el tema. Entonces, por eso se aleja un poquito 2007. Pero queremos saber no solo los periodos, es decir, ya determinamos 1994, 2000, 2001, 2006, 2007, 2012. ¿Qué es lo que determinó a cada uno de los periodos? Y entonces para ello necesitamos aplicar clasificación cronológica con restricción de contigüidad a los resultados del análisis factorial múltiple y encontrar las palabras que caracterizarían a cada uno de los periodos o a cada uno de los años. Para ello utilizamos palabras características y de esa manera se genera una estructura jerárquica. La clasificación con restricción de contigüidad nos permite, como decía ahorita, crear una estructura jerárquica con la condición de que solo se pueden unir nodos adyacentes. Y este es mi árbol etiquetado, donde tengo cada uno de los años, las palabras que caracterizan a cada uno de los años o los periodos. Puede ser que haya palabras que caractericen a 2 años o a 3, y también podemos ver que se cumple lo que vimos al inicio, la clasificación donde aparecía la separación de cada uno de los periodos. Nosotros podemos ver aquí claramente que el primer periodo va de 1994 a 2000, de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012. Entonces aquí podemos encontrar y podemos analizar el flujo del vocabulario. Si se fijan en la primera parte vamos a encontrar muchas palabras que tienen que ver con la sintomatología de la enfermedad. Encontramos palabras como articulaciones, cerebro, ¿qué más? Nervios, todo eso que tiene que ver con la sintomatología. Y además, si analizamos desde el punto de vista de los tratamientos o terapias, vamos a encontrar que en ese periodo se utilizaban los antimaláricos e antiinflamatorios. Y luego, después pasa de 1994 a 2000, hay un cambio. Y entonces es porque hay un cambio en el estudio del tema. Ya no solo se analizan los síntomas, sino ahora las causas, cuáles son las causas de la enfermedad. Y entonces vamos a encontrar ya que lo analizan desde el punto de vista genético. Y ahí aparecen, si se fijan, algunas palabras como hormonas, mujer, porque si ustedes saben, pues esta enfermedad se da más en las mujeres somos más propensas a tener lupus eritematoso sistémico. Y finalmente en el otro periodo vamos a encontrar otros tratamientos que no se encuentran al inicio, como terapias biológicas que son belimumab y rituximab. Y también vamos a encontrar otras palabras ya muy relacionadas con genética. Entonces ya todas esas palabras son genes, genotipo, hormonas, ¿qué más? Células, corte, etcétera, proteínas. Y lo que nos dice es cómo ha evolucionado el vocabulario, y podemos ver que las palabras que se encontraron al inicio ya no las vamos a encontrar en el último periodo. Entonces, finalmente aquí nos preguntamos qué es lo que determina la evolución del vocabulario. Y el vocabulario está determinado por el desarrollo de la investigación y por los medicamentos y el surgimiento de nuevos medicamentos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? En tu gráfica anterior, primero en el periodo que mencionaste del 94 en adelante, dices que todas las palabras son de tipo síntomas, los síntomas. Después es como el cambio hacia el estudio de las causas, pero todavía no tan definido como causas, la etiología de la enfermedad, y ya
abarca desde el punto de vista genético y hormonal, pero ya ese ya está muy definido en el último, es como la transición. Únicamente se registraban los síntomas que se tenían y a poco fue evolucionando Claro. en el sentido de que este síntoma está relacionado con este tipo de gen o con este tipo de... Sí, hay una relación, pero al inicio solo se... Los síntomas. Entonces significa que ya al final se usan menos estas. Exacto, sí, y prevalecen más. Y ya mi base de datos solo abarca hasta 2012. Seguro que ahora ha de haber muchas más palabras que yo no tengo en mi base, porque va evolucionando de acuerdo al desarrollo de la investigación. Digamos que eso como que definiría la tendencia de un investigador, ¿no? Claro. O hacia dónde se dirige la investigación. En este caso nosotros encontramos, porque este trabajo se hizo en conjunto con un grupo de médicos del Hospital Clínic de Barcelona que estaban estudiando esta enfermedad. Entonces para ellos fue muy útil. Y encontramos hasta el momento en el que aparecían unos medicamentos que estaban en etapa 1, le llaman ellos, que son estos de terapias biológicas, belimumab y rituximab, y ahora hay muchísimos que tienen esa terminación de mab que se utilizan para la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Y luego nos preguntamos cuáles son los artículos pioneros, es decir, cuáles son los artículos que primero hablaron sobre los aspectos genéticos, digamos, porque no nos podemos regresarnos a 1994, sino ya queremos que nos digan cuáles fueron los primeros que se adelantaron con un vocabulario que es el que se usa actualmente. Entonces aquí está la representación. Nosotros tenemos un punto que representa el punto parcial de los años y el otro el punto del vocabulario. Cuando tenemos, este es el punto del vocabulario, el vocabulario está más adelantado a los años. Quiere decir que estos artículos fueron publicados en 2007 o 2005, pero utilizan un vocabulario que no le corresponde a ese periodo, sino que se adelanta a su tiempo, es decir, está utilizando un vocabulario que se utiliza en el periodo de 2007 a 2012 o más adelante. Entonces aquí encontramos 3 o 4 artículos que consideramos que son los artículos pioneros y que tratan el tema de las causas de la enfermedad o bien de los tratamientos que se están utilizando, no exactamente, pero que ya utilizan cierto vocabulario que se usa en el último periodo. Después queremos contestar a la pregunta de cuál es la función de cada una de las palabras. Y nosotros proponemos dividir el corpus, en este caso toda nuestra base bibliográfica, en 3 grupos: el vocabulario local o especializado, el vocabulario regular o estable y el vocabulario aleatorio. El vocabulario local o especializado consideramos que es aquel vocabulario que solo se utiliza en cierto periodo y que deja de ser utilizado. El vocabulario regular, como su nombre lo dice, es el que se utiliza siempre. Y el vocabulario aleatorio son las palabras herramientas como preposiciones, conjunciones, pero que en esta investigación para nosotros no es útil el vocabulario aleatorio. Pero hay quienes trabajan mucho con este tipo de vocabulario, con las palabras herramientas, para determinar la autoría de algún libro, de algún ensayo, de algún escrito. Hoy en día se utiliza muchísimo el tipo de vocabulario. Se dice que un escritor utiliza ciertos artículos, ciertas conjunciones cada determinado tiempo, etcétera, y así es como analizan este tipo de documentos. Pero en nuestro caso nos interesa el vocabulario especializado, porque lo que nosotros pretendemos es saber cuál es el vocabulario que le da evolución a mi investigación o cómo ha ido avanzando la investigación, y este es el que yo voy a utilizar. Y para ello
pues los métodos que se utilizan aquí es el índice de reparto del vocabulario, las palabras características y una prueba de bondad de ajuste de una distribución Poisson. Primero, ¿qué es el índice de reparto del vocabulario? Este intenta medir la regularidad del reparto de las palabras a partir de la longitud de los intervalos en su repetición. Este fue propuesto por Cuber y Lavey. Entonces, se calcula el índice de reparto del vocabulario. Este índice se mueve entre 0 y 1. Si es muy cercano a 1, se dice que es una palabra muy regular. Si es muy cercano a 0, se dice que es una palabra muy especializada. Pero al inicio, en 1990, Huber y Lavey solo decían, si tienes .50, pues ahí ya no sabes si es especial. Si la palabra tiene un índice de .50, ya no sabes si es especializada o es regular. Entonces, hasta 2016 establecen ciertos criterios y el criterio es que se dividan el corpus en las categorías gramaticales, es decir, agarrar cada una de las palabras y decir si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, si es una conjunción, si es todo lo que ustedes saben de español, que yo ya no me acuerdo, se agrupan, todas esas se agrupan en categorías gramaticales y además se organizan en clases de frecuencia, de tal manera que se saca la media de cada una de las clases de la categoría gramatical a la que se está refiriendo. Y también se saca la desviación estándar. Calculamos el promedio de reparto del vocabulario y también la desviación estándar. Y de esa manera ya vamos a poder saber si es más regular o si es más especializado la palabra que nosotros estemos analizando. ¿Cuál es aquí en el análisis de la bibliografía? Ahí pueden ver ustedes ya la clasificación en cada uno de los grupos con su índice de vocabulario. Pero una de las desventajas, bueno, la ventaja que tiene el índice de reparto del vocabulario es que nos permite separar en dos grupos. Sin embargo, no sabemos a qué parte caracteriza o a qué periodo caracteriza, o si estamos hablando de un discurso, en qué momento aparece esa palabra. Y para ello utilizamos las palabras características. ¿Y qué son las palabras características cronológicas? Van a ser aquellas que se van a asignar a cada uno de los nodos o partes o periodos que mejor caractericen, en el cual presenten el más pequeño p-valor, porque se hace una prueba, un test, para ver a cuál de los nodos o de los periodos caracteriza esa palabra. Una palabra puede caracterizar solo a un año o a un periodo, o puede caracterizar a un grupo, a un periodo, decía ahorita. Entonces se va por partes. Primero hace una representación en primer nivel, después agrupa por periodos y así en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, dependiendo de los periodos que se estén analizando. Y al final va a caracterizar esa palabra dependiendo del p-value más pequeño que tenga en el análisis de cada uno de los grupos. Aquí tenemos las palabras características. Si se fijan, yo aquí tengo mis palabras. Hay algunas que podemos ver, las que clasifican caracterizan de 1994 a 2000, van a encontrar, de hecho son las mismas que encontramos en el árbol etiquetado. Sí, nada más que aquí lo vamos a utilizar para determinar las funciones de las palabras. Después, ¿qué criterios consideramos para dividir las palabras según su función? Y nosotros proponemos que, de acuerdo con el índice de reparto de vocabulario, palabras características y lo de la distribución Poisson, el ajuste a una distribución Poisson, nos va a permitir definir cada uno de los grupos. Entonces, en el caso del vocabulario local especializado, vamos a tener que van a ser todas aquellas palabras que cumplan con estos objetivos. Que el índice de reparto del vocabulario sea menor
al índice promedio de reparto del vocabulario en cada clase de frecuencia menos la desviación estándar. Además, que como decía ahorita, es un vocabulario especializado, significa que solo lo encontramos en ciertas partes, por lo tanto, sí es característico. El vocabulario regular o estable va a ser el índice de reparto del vocabulario mayor al índice promedio de reparto del vocabulario en cada una de las clases de la clase de frecuencia más la desviación estándar. Y este no caracteriza ningún periodo, puesto que se encuentra en todo el corpus. Y el vocabulario aleatorio o usual, las palabras herramientas, pues va a ser todo lo que sobre. Nada más que aquí vamos a poner una restricción, que se dice que este tipo de vocabulario se comporta como una distribución normal. Tiene un comportamiento como una distribución normal, una distribución Poisson. Y puede caracterizar o no. Entonces, por eso utilizamos la distribución de Poisson. De esa manera que ya quedan definidos los tres grupos. Y dependiendo del interés del investigador, va a tomar para hacer un estudio, como decía ahorita, para determinar la autoría, o etcétera, utilizaría el vocabulario aleatorio. En nuestro caso, como queremos generar un modelo de evolución, vamos a utilizar el vocabulario especializado. Y si ya tengo ahora solo el vocabulario especializado, voy a utilizar otros métodos. El método de reordenamiento, las gráficas de Bertini. ¿Qué hacen las gráficas de Bertini? A través de un proceso de permutaciones de filas y columnas, me permite hacer una reorganización de las palabras, de tal manera que si estaban muy mal organizadas se puede mejorar la organización. Pero también Ben-Sekri, que es el fundador del análisis de correspondencias, porque ahorita se me olvidó, él propone que esta organización también se puede dar mediante las coordenadas proporcionadas por el análisis de correspondencia, y de esa manera las permutaciones pueden ser más claras y más definidas, y se puede generar una tabla mejor organizada. Y luego, a través del análisis de correspondencia, nosotros podemos aplicar, de lo que se trata ahora es de tener una matriz diagonal, donde solo tengamos la información organizada en una matriz diagonal. Y si aplicamos un análisis de correspondencias a esta matriz, nosotros vamos a tener lo que le llamamos un efecto, una representación que le llamamos efecto Goodman, donde nos presenta un patrón de herradura en el primer plano factorial. Y la propuesta entonces es, para ordenar, primero tomamos las coordenadas del primer plano factorial del análisis de correspondencia, consideramos cómo están caracterizadas cada una de las palabras y después hacemos una representación gráfica a través de los gráficos de Bertini, y de esa manera a esta matriz que ya quedaría organizadita le aplicamos un análisis de correspondencia para generar el modelo. Aquí tenemos la representación, creo que no se alcanza a ver, donde tenemos ya la matriz diagonal solo con las palabras características, y aplicando un análisis de correspondencia podemos ver cómo está el modelo y definir cuáles son las palabras que determinan la evolución. Entonces, si se fijan, aquí está de 1994 y es lo mismo que habíamos venido analizando, nada más que ahora podemos ver el modelo que se generó, la trayectoria de cada una de las partes de acuerdo con la representación del primer plano factorial. Sí. ¿Cuánto te explica de la variabilidad? Y aquí podemos concluir que cuando hacemos un análisis bibliográfico, pues podemos identificar de manera rápida los diferentes temas
los principales temas, demostrar que los cambios en el vocabulario indican cambios en la investigación, identificar los diferentes periodos homogéneos, los artículos pioneros, encontrar cuáles son las palabras que le dan evolución a nuestro corpus y mostrar el modelo de evolución cronológica. Ahora pasaré al análisis de un discurso. Yo les decía al inicio que son bases de datos o corpus completamente diferentes. Pero ¿qué vamos a hacer ahorita? Tenemos un discurso. Este discurso es un discurso pronunciado en 1981 por el político y abogado francés Robert Badinter. Fue el representante de François Mitterrand y él propuso la abolición de la pena de muerte. Entonces, este discurso es muy importante porque ahora lo coloca como uno de los defensores de la abolición de la pena de muerte y también defensor de los derechos humanos en Francia. Es muy reconocido Robert Badinter y es un discurso muy bonito. Si alguien tiene oportunidad lo puede leer, lo puede bajar de internet. Además es un discurso muy largo que nos permitió hacer un análisis pues más o menos robusto, como dicen los estadísticos, un análisis muy completo porque tomábamos diferentes discursos. Había discursos muy pequeños, por ejemplo, hice un análisis de un discurso de Gandhi que habla sobre la libertad y entonces, aunque el discurso es muy bonito, pues el vocabulario no era muy rico, o sea, no tenía mucha diversidad temática, entonces no podías probar muchas cosas. ¿Qué es lo que proponemos en este tipo de análisis? Primero, dividir el discurso en frases. Si se fijan, un discurso normalmente a veces ni siquiera párrafos tiene, o sea, es así. Y entonces dices, ¿cómo le hago? Nosotros proponemos que la división de las frases puede ser una división clásica que tú lo quieras dividir o bien automatizada, de tal manera que dividas en frases del mismo tamaño. En este caso nosotros este discurso lo dividimos en 74 frases de tamaño de 100 palabras cada una de las frases. Luego me preguntan, ¿pero hay alguna, regla para hacer esta división? Yo les digo, entre más pequeñas sean las frases, pues es mejor. Porque si tomas un discurso y solo lo divides en una o dos frases y después quieres aplicar un análisis de correspondencia, pues claro está que no vas a poder. Entonces, una vez que tú haces la división automatizada o a criterio propio, entonces, mediante la agrupación, mediante la clasificación cronológica, vamos a poder agrupar estas frases. Y luego vamos a hacer una visualización de la trayectoria de las partes a través de un análisis de correspondencia, encontrar la estructura jerárquica del discurso, como veíamos ahorita, con clasificación cronológica, con restricción de contigüidad, y finalmente determinar las funciones de las palabras y mostrar la evolución cronológica. Aquí ya no me voy a parar en explicar los métodos, solo voy a ir presentando los resultados que van a ser muy parecidos muy parecida la aplicación a lo que se hizo en el análisis bibliográfico. También programamos una función para el análisis de discursos y me voy a guiar con esta función para presentar algunos de los resultados. Aquí está el corpus. El corpus, decía, primero fue dividido en 74 frases de 100 palabras y tenemos una ocurrencia de 7.446 con 1.734 palabras diferentes, es decir, 24 palabras diferentes por cada una de las frases. Aunque las frases tienen 100 palabras, de esas se repiten en todos los demás y solo son distintas 24 en promedio. También se hace el proceso de lematización, se quitan todas aquellas palabras que no aparecen en más de 5 frases y también
se determina un umbral de frecuencia de 5 y se quitan todas aquellas palabras que no aparecen en 3 frases, que no aparecen que aparecen en menos de 3 frases. Con la información que nos queda tenemos 3.367 ocurrencias, 210 palabras distintas con una longitud de 3. Con esa información generamos la matriz partes-palabras. ¿Por qué? Porque decía, a través de clasificación cronológica, estas 74 frases se organizaron en 11 partes. Hay partes que pueden tener entre 3 y 4 frases, otras pueden tener 5, otras 6, otras 10, dependiendo del vocabulario que se esté utilizando, y con la prueba que permite la agregación o no de las frases, pues se van generando las partes, así como se hacía en el análisis bibliográfico para juntar los años. Y es esta matriz la que vamos a trabajar. Aplicamos un análisis de correspondencias para ver la trayectoria de las partes. Y aquí podemos ver que el discurso está bien estructurado, que no tenemos muchos cambios bruscos o retrocesos. Si se fijan, va de P1 a P2 y aquí solo tenemos un retroceso en P3. Se sigue hasta P8 y luego nuevamente un cambio en P9 y finalmente termina. Pero en sí el discurso, podemos decir que con esta representación de la trayectoria del discurso, podríamos decir que es un discurso bien estructurado. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver es si este discurso se ajusta al modelo que nosotros proponemos. Y aquí tenemos el árbol etiquetado que también nos permite analizar el flujo de la argumentación. Yo les decía, aquí podemos leer las palabras que definen cada una de las partes y en términos generales hacer un resumen de qué trata este discurso, y podemos ver que hay 3 grupos, de P1 a P3, de P4 a P6 y de P7 a P11, aunque P11 está alejadito, pero ahorita vamos a ver, pero en la clasificación me dice que corresponde a ese grupo de P7 a P10, aunque tiene palabras que no se utilizan en el grupo al cual está asignado. En el primer bloquecito de P1 a P3, aquí Badinter lo que hace es exponer la importancia ante la Asamblea Nacional de Francia. Él expone el porqué o la importancia de la abolición de la pena de muerte, y podemos encontrar palabras, si se fijan arriba, abolición, asamblea, causas, y luego también el papel de la izquierda en esta tarea. Izquierda, debates, espíritu. Francia explica sobre la grandeza de Francia, hace un análisis histórico de lo que ha ocurrido en Francia y por qué no se ha abolido la pena de muerte. También en P1, si se fijan, aparece un Raymond Fourny. Él es un político francés del cual él hace una explicación y dice que es quien hace tiempo empezó a solicitar la abolición de la pena de muerte y que debe de ser reconocido como un defensor de los derechos humanos. Después, si pasamos al segundo bloque, ahí ya habla de democracia, habla de crímenes, habla de Europa, habla de libertad. Entonces ahí Badinter lo que decía, es explicar cómo muchos países democráticos pues han abolido la pena de muerte y cómo Francia se ha rezagado y a qué se debe ese problema. Y él dice, es que no es posible que en Europa seamos de los últimos en abolir la pena de muerte cuando Occidente, en muchos países de Occidente ya se abolió. Y finalmente, mediante mucha elocuencia, yo les decía, es un discurso muy bonito, él
pues hace la invitación a la asamblea y a todos los representantes para que apoyen este proyecto de abolición. Y en la última parte que decíamos que pareciera como si fuera un nodo distinto, ahí él explica que al aceptarse su propuesta, esta no será utilizada en tiempos de guerra. Y por eso ustedes pueden ver que dice ahí guerra, de tiempos, proyecto, Francia, gobierno. Entonces dice que en tiempos de guerra pues no deben de cambiar las estrategias, ¿no? Y después pasamos a las funciones de las palabras. Nos preguntamos qué papel desempeña cada una de las palabras dependiendo del uso que de ellas se hace. Y de igual manera que como lo hicimos en el análisis bibliográfico, aquí dividimos el corpus en el vocabulario especializado, en el vocabulario estable y en el vocabulario aleatorio. Para definir mi modelo, yo solo tomo en cuenta el vocabulario especializado. Si se fijan, ahí tengo el índice de reparto del vocabulario para cada una de las palabras de mi discurso. También determino a qué parte del discurso caracteriza cada una de las palabras y también la agrupo en la categoría gramatical correspondiente para poder saber a qué grupo corresponde. Ya decíamos, ya sea especializada, ya sea regular o ya sea aleatoria. Y ahí tengo mi matriz de modelo de evolución cronológica que mediante una representación con las gráficas de Bertini pues se puede ver una diagonal, una matriz diagonal. Aplicamos un análisis de correspondencia y tenemos la representación del modelo y las palabras que la dan evolución. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este análisis del discurso retórico? Que la estructura y organización del discurso son buenas, que las 11 partes léxicamente homogéneas muestran una evolución regular, que hay especialización desde el punto de vista del vocabulario porque hay diversidad temática. Los temas son fáciles de identificar, tanto en la parte individual de cada una de las partes como en grupos. Y finalmente, pues las conclusiones generales que estamos proporcionando un procedimiento metodológico con un conjunto de funciones para el análisis de corpus cronológico, la implementación de estos dos ejemplos, una base bibliográfica y un discurso retórico, nos permite ver la utilidad que esto tiene y también que toda esta metodología puede ser utilizada no solo para bases bibliográficas o discursos, sino también para críticas literarias, encuestas de preguntas abiertas, ensayos, opiniones en redes sociales, textos narrativos, etc. Y finalmente la bibliografía, y pues muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Dicen que cuando no hay preguntas es porque no se entendió nada o se entendió todo. Sí, los dos, vamos, las dos. Yo sí tengo una pregunta. En el modelo en el que utilizaste la pura diagonal. Sí. En el modelo de evolución cronológico. Es una matriz sparse, ¿no? Pues ahí lo que pasa es que ahí utiliza las coordenadas del análisis de correspondencia y luego utiliza solo para la representación los gráficos de Bertini. O sea, utilizas tres cosas: la clasificación de cuáles son las partes que clasifica a la palabra, y luego las coordenadas del análisis y luego la representación gráfica de Bertini.
No sé si sea ¿No un... te queda una matriz con muchos ceros? Sí, yo, o sea, y el medio, la diagonal, sí. ¿Y a esa cómo le haces para hacerle el análisis de correspondencia con tantos ceros? Ya ves que una matriz... No, por eso yo separo, si te fijas, ahí, bueno, ahí dice, vocabulario especializado y todavía tiene residuos, entonces lo separo en el modelo de evolución, que solo dejo la información que está en la diagonal y luego quito los residuos. Pero no, o sea, no tienes problema al hacer el análisis de correspondencia. ¿Los ceros no te dan problema? No. Porque todas las palabras tienen un valor. O sea, si tuvieras palabras o columnas con puros ceros, entonces sí, pero no tienes ninguna columna sin valores. Sí, no tienes columnas sin valores. Porque esta ya es una matriz reducida, o sea, aquí ya no tienes las 210 palabras con las que estoy trabajando en un inicio, sino ya solo el vocabulario especializado. Oye, y otra, ¿por qué la Poisson y no la hipergeométrica? ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, se han hecho muchos estudios que el comportamiento de este tipo de vocabulario se comporta como una distribución Poisson. Porque la hipergeométrica te permite pues tener categorías, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pues, la Poisson nada más 0 y 1, ¿no? Pues sí, tal vez. Como que la hipergeométrica te da como más margen para tener, o sea, más categorías, pues, ¿no? Puede ser, sí. Será, no sé exactamente. La verdad es que yo cuando intenté, o sea, ver cómo se distribuían, etcétera, y con lo que ya hay de bibliografía sobre el análisis de este tipo de vocabulario, pues ya te quedas que está muy estudiado que se distribuye de manera Poisson. Sí. El análisis del discurso en la trayectoria de las partes. Sí. Digamos un discurso perfecto tendría que ser como un círculo. No, como una herradura, porque representa, sí, como una herradura. Una herradura, ahí no es tan perfecto, pero sería así como una herradura. Porque es el efecto Goodman que le llaman, porque cuando es perfecto tendríamos una diagonal una matriz diagonal perfecta. ¿Cómo se comportan cada una de las partes? O sea, la ubicación que ocupa cada una de las partes en el primer plano factorial, ¿no? O sea, aquí no es tan perfecta, puesto que si fuera perfecta sería como esto. Como esto. Sin embargo, podemos ver que algo se ajusta, ¿no? Lo que viene después es ver qué tanto se aleja el modelo de un modelo perfecto. Para hacer un discurso perfecto, tendrías que hacer como una recursivamente hacer un discurso, analizarlo e irlo aproximando. Pues más bien es que, mire, que prepara discursos para el presidente, por así es que hay discursos que son muy monótonos y que no cambian de temática, o que a veces empieza con una cosa y luego dice otra y regresa al mismo tema, y entonces se ve que no hay cambio en la temática, no va evolucionando, y entonces se nota un círculo vicioso. Pero les digo, pues también depende del tema del que se esté hablando, pero eso es lo ideal, o sea, poder analizar qué tan perfecto es un discurso. Por ejemplo, si analizas un discurso de Fidel, pues tiene mucha riqueza de vocabulario.
porque pues su discurso es larguísimo, ¿no? 4 horas, imagínense, muchísimas palabras. Y además, sí, no, fíjese que no, yo ya he hecho la prueba de Fidel Castro. O sea, sí tiene, Fidel Castro dice muchas cosas, o sea, sí cambia de temática. En cambio, les decía, hice uno de Gandhi, que habla sobre la libertad, y en todo dice libertad, libertad. Casi cada parrafito termina diciendo libertad, entonces se vuelve un ciclo, porque no cambia aunque diga cosas un poquito distintas, finalmente regresa a la palabra libertad. Sería algo. Sí, no, ya saben de quién. No lo he hecho, pero yo creo que sería un discurso que no tendría mucha diversidad temática y ni tampoco riqueza de vocabulario. Y ya si le ponemos el tiempo en que se dice una palabra y se dice otra, pues sería una matriz esparsa. Sí, porque la ambigüedad... ya yo no me meto, también lo podríamos analizar, ¿no? Pero... ¿Cuánto tiempo tarda entre una frase y otra? Ajá, ¿cuánto se tarda entre una frase y otra? Porque también eso, o sea, no solo el que esté bien estructurado el discurso, pues va a impactar en la gente, ¿no? Sino cómo lo dices, qué tanta emoción le pongas, qué tan buen orador seas. O sea, pero históricamente sería interesante hacer un ejercicio. Ajá. No, pero también Sí, era igual que claro, era que Fidel, de hecho eran grandes oradores. muy buenos oradores, sí. Tener una familia de curvas para los grandes oradores y... Sí, eso es. Sería un buen paper. Una tesis doctoral, ¿no? Hitler, Castro, Sí. Kennedy, Stalin. Stalin. No, Sí, pero... bueno, es que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Pues una última pregunta para pasar a la última charla. Un último comentario. Pues le damos un fuerte aplauso a